Si pones la lupa sobre el pináculo del mercado inmobiliario de lujo, o sea, la expectativa natural de cualquiera es encontrar una historia de pureza desde el día uno, ¿no? Claro, uno se imagina que los planos arquitectónicos perfectos y los terrenos inmaculados siempre estuvieron allí. Exacto, como si estuvieran destinados por la providencia a la grandeza. Pero, cuando investigas a fondo el metro cuadrado más costoso del sureste caraqueño, esa imagen del diamante prístino desaparece al instante. Totalmente. Te hundes literalmente en el lodo. Tal cual. Nos encontramos frente a un paisaje original de aguas estancadas, vacas pastando y un terreno pantanoso que desafía activamente cualquier lógica urbana tradicional. Y eso es precisamente lo que convierte a todo este desarrollo en un rompecabezas inmobiliario fascinante. Porque, a ver, desde una perspectiva analítica, nadie con un mínimo de sentido común financiero miraría un terreno tan accidentado. Húmedo y desconectado, además. Exacto. Nadie lo miraría para proyectar ahí el futuro epicentro de la riqueza de una capital. Y de esa contradicción monumental trata nuestra inmersión profunda de hoy. Bienvenidos al episodio 3 de esta serie especial. Quienes nos escuchan y siguen el mercado saben que aquí nos ponemos la gorra de analistas históricos y expertos inmobiliarios de R+B El Latillo, para, diseccionar la anatomía de la ciudad. Así es. Nuestra misión hoy es entender una alquimia casi imposible. Cómo el sector de la Lagunita pasó de ser un pantano ganadero a la cúspide absoluta del lujo en Caracas. Una locura de transformación. Y para armar este rompecabezas contamos con fuentes increíbles, ¿verdad? Sí, tenemos crónicas documentales, registros directos de la Fundación Arquitectura y Ciudad y, por supuesto, la data transaccional pura y actual de Rive Latillo. Buenísimo. Pero, antes de meternos a diseccionar la ingeniería de esta transformación, es vital corregir un mito persistente. Porque en muchas sobremesas se repite que la mente maestra detrás de este megaproyecto fue don Luis Roche. Ah, sí, el famoso mito de Roche. Pero los registros históricos y los documentos de propiedad son tajantes al respecto. Desmienten ese mito por completo. No fue el cierto. No, para nada. La genialidad y la orquestación de esta obra maestra urbana no llevan la firma de Roche, sino del ingeniero Gustavo A. San Román y el consorcio Vica. El consorcio Vica, claro. Ajá, que básicamente funcionaba como un grupo de inversión de peso pesado conformado por varias familias empresariales. Fueron ellos quienes realmente estructuraron este hito. Y el nivel de riesgo que este consorcio asumió, es incomprensible si no entendemos el lienzo sobre el que estaban trabajando. Es que era un terreno hostil. Muy hostil. Retrocedamos a la vocación original de estas tierras, porque la geografía aquí dictaba absolutamente todo. Mucho antes de las mansiones y los campos de golf, este territorio era un desafío habitado por los indígenas caribes. Los caribes, los mariches y los quiriquiris hacia la zona del río Guaire. Exacto. Pero lo que me interesa destacar de esa época no son solo las fechas, sino cómo el terreno imponía sus propias reglas. Bueno, el simple nombre de la Lagunita ya expone claramente el problema topográfico. Te lo dice todo. Claro, hablamos de una geografía tan irregular, tan llena de hondonadas y depresiones naturales, que el agua de lluvia carecía de vías de drenaje rápidas. Al llover, el agua simplemente se acumulaba en estos desniveles. Formando pequeños estanques, verdaderos pantanos. Tal cual. Por eso, durante siglos, la única viabilidad económica de este espacio fue estrictamente agrícola. Primero con inmensas plantaciones de café que aprovechaban la altura y el clima de la zona. Y luego el poder político mete la mano, ¿no? Sí, tras la dictadura de Gómez, esta hacienda termina siendo propiedad del presidente de la República, el general Eleazar López Contreras. ¡Wow! De hecho, hay registros de 1936 que detallan cómo él dona 10 hectáreas de su propiedad personal para que funcione el colegio Conopoima. Y esa vocación rural se profundiza todavía más en 1944. Ahí la hacienda cambia de manos y la compra Ricardo Emilio Weiner. Y es ahí cuando los pantanos se llenan de vacas. Literalmente vacas. Imaginen esto. Pastoreo vacuno tecnificado, sembradíos de piña, cultivos de naranja. Era la antítesis de la sofisticación urbana. Totalmente rural. Y de pronto, llegamos al punto de inflexión. Año 1956. Un intermediario hábil, Luis Guanón y Lander, se sienta con el consorcio de Gustavo A. San Román, la familia Alfonso Rivas y los Benacerraf.
Y logra lo impensable. Los convence de comprar esta hacienda remota por la astronómica cifra de 18 millones de bolívares de la época. Un monto que hoy en día sigue siendo representativo, fíjate, pero que en el 56 era un desembolso colosal por un terreno que, para colmo, su dueño original ni siquiera había puesto en el mercado. No lo estaba vendiendo. No, Weiner amaba su hacienda. Pero, bueno, el peso del capital rompió cualquier apego emocional. Hagamos una pausa aquí para procesar la mecánica de esa decisión, porque es fascinante. Pagar esa cantidad de dinero en los años 50 por la lagunita es el equivalente a comprar una ciénaga aislada. Aisladísima. A horas de viaje por caminos de tierra llenos de baches, con la loca esperanza de que un día compita con Beverly Hills. O sea, yo me pregunto, ¿cuál es el cálculo financiero o la lógica urbana que justifica un riesgo tan salvaje, cuando la zona estaba virtualmente incomunicada del resto de Caracas? La lógica radicaba en una lectura anticipada de la claustrofobia urbana. A ver, explícame eso. San Román no estaba adivinando. Él ya había liderado el desarrollo de urbanizaciones élite como las Mercedes y Valle Arriba. O sea, él estaba observando cómo el Valle Central de Caracas se densificaba. Claro, el tráfico, el ruido. Exacto. Cómo el tráfico aumentaba y cómo el ruido envolvía la ciudad. Sabía que la élite económica, más temprano que tarde, iba a necesitar una válvula de escape. Un refugio. Su plan maestro no era simplemente lotear y vender parcelas. Era importar íntegramente el modelo del suburbio norteamericano de posguerra. Extensiones gigantescas, baja densidad poblacional, aprovechar el clima frío de montaña y ofrecer una desconexión radical. ¡Wow! Al comprar ese pantano, básicamente estaban comprando el monopolio de la tranquilidad futura. Exactamente. Pero hay un detalle. La tranquilidad por sí sola no convence a una familia de estatus de abandonar sus comodidades céntricas para irse al medio de la montaña. Para que ese éxodo ocurriera, no podía simplemente poner asfalto y esperar a que llegaran. No, necesitabas construir una fuerza gravitacional enorme. Un imán. Si querías que el viaje de horas por caminos difíciles valiera la pena, la infraestructura recreativa y paisajística tenía que ser de una categoría tan alta que el aislamiento pasara de ser un defecto a ser un privilegio. Y esa fuerza gravitacional fue indudablemente el campo de golf. Totalmente. Y las fuentes nos revelan que no improvisaron para nada. Contrataron a Dick Wilson y a Joe Lee, que en ese entonces dominaban la arquitectura deportiva a nivel mundial. Los mejores de la época. Los mejores. Entre 1958 y el 61, esculpen un campo de 18 hoyos con un marcado estilo escocés. Y analizando el diseño técnico, me topé con un detalle asombroso que explica cómo la topografía hostil generó valor. Ajá, cuéntame. Bueno, Wilson se dio cuenta de que aplanar la montaña requeriría un movimiento de tierra inviable, carísimo, así que utilizó las laderas escarpadas en contra de los jugadores. Diseñó unas trampas de recorrido llamadas doglegs. Ah, los famosos doglegs. Exacto. Para explicarlo mecánicamente a quienes nos escuchan, la pista del hoyo no es recta. Tiene una curva tan cerrada detrás de colinas o bosques que el jugador, estando en el punto de salida, físicamente no puede ver el banderín. ¡Qué locura! ¿Te obliga a golpear a ciegas? ¿O a calcular una geometría perfecta para posicionar la pelota justo en la curva? Y fíjate que esa decisión de someterse a la topografía en lugar de destruirla es lo que consagró el terreno. La dificultad técnica de esos doglegs era tan extrema que durante el Mundial de Golf de 1974, ¿Que se celebró ahí mismo? a los jugadores internacionales, ¡Wow! al punto de que le costaron la victoria al mismísimo equipo de Estados Unidos. Increíble, claro. Cuando tu urbanización es el escenario de derrotas de campeones mundiales, justo por la brillantez de su diseño, el valor del metro cuadrado adquiere prestigio global de forma automática. Es una validación instantánea. Sin embargo, el campo era solo el epicentro. Para envolver todo este concepto, traen al legendario paisajista brasileño Roberto Burle Marx, trabajando junto al botánico venezolano Leandro Aristeguieta. Una dupla histórica. Y el despliegue logístico roza la locura. O sea, organizaron expediciones hasta las selvas del Orinoco para extraer gigantescas palmas yaguas y transportarlas por carreteras súper precarias hasta Caracas. Sí, estructuraron la avenida principal usando especies florales específicas para que la paleta de colores simulara el cambio de las 4 estaciones del año. Pero aquí viene lo bueno. Porque
revisando los planos originales de esta obra maestra, surge una objeción ineludible. A ver, ¿te escucho? Diseñaron la avenida principal de la urbanización más exclusiva, lujosa y costosa de la ciudad, y escucha esto, sin aceras peatonales tradicionales. Así es. O sea, no hay un brocal alto, no hay una línea de concreto que proteja al peatón a simple vista. Es el equivalente a construir un museo de arte vanguardista y, no sé, olvidar poner pasillos entre las obras. Es desconcertante, al principio, claro. ¿Por qué forzar esta convivencia casi peligrosa donde la calle de asfalto parece derretirse directamente sobre el césped sin ninguna barrera física? Bueno, a los ojos de la caminabilidad moderna resulta chocante, sin duda. Pero desde la doctrina del urbanismo moderno de los años 50, fue una genialidad altamente calculada. ¿Genialidad? Sí, fíjate, Burle Marx trabajaba bajo la premisa de la masa vegetal voluptuosa. Su meta era que la intervención humana se disolviera en la geografía preexistente, no que compitiera con ella. Ah, ok. Si tú introduces aceras rígidas de concreto y brocales altos, cortas la continuidad visual. Al eliminarlos, logras que el manto verde fluya ininterrumpidamente desde las casas hacia la vía y de ahí directo al campo de golf. Entiendo, es un tema de paisaje continuo. Exacto. Y a esto hay que sumarle que el modelo suburbano de San Román idolatraba el automóvil. El diseño asumía que nadie caminaría, o sea, el recorrido se experimentaba a través del parabrisas de un vehículo en movimiento, transitando por un parque continuo. Claro, el carro era el rey. Y esa priorización visual es precisamente el detonante de la siguiente fase evolutiva. Tienes un lienzo verde inmaculado, un campo de golf que humilla a profesionales y un paisajismo de Burle Marx sin interrupciones de concreto. La mesa estaba servida. La consecuencia natural es que la arquitectura de vanguardia encuentre allí el escenario perfecto para exhibirse. Y es esta colonización arquitectónica la que solidifica el valor financiero que la Lagunita mantiene hoy. Una colonización que además mostró una evolución estilística fascinante en las fuentes. Sí, hablemos de eso. La primera ola de construcciones apostó por la nostalgia y el estatus clásico con el estilo neogeorgiano. Esas casas inmensas. Exacto. Veías enormes fachadas blancas, columnas simétricas majestuosas, techos a 2 o 4 aguas. Era un esfuerzo evidente de las familias pudientes por replicar la estética y el confort de las grandes mansiones del sur de los Estados Unidos. El detalle es que la naturaleza del Latillo no perdona. Para nada. O sea, la humedad constante, la pluviosidad intensa y ese follaje tropical desbordante rápidamente demostraron que las copias georgianas no eran las más eficientes en el trópico. Se deterioraban rápido. Tal cual. Y esto le abrió la puerta al modernismo tropical. Arquitectos como Dirk Bornhorst comenzaron a adaptar las volumetrías, utilizando techos inclinados profundos para manejar las lluvias y empleando materiales crudos que respiraban. Materiales que envejecían al ritmo del paisaje diseñado por Burle Marx. Arquitecto Jorge Castillo en 1975. Un diseño que sigue siendo objeto de estudio exhaustivo hoy en día. Totalmente justificado. Al ver los planos de esa casa, te encuentras con un prisma truncado masivo donde absolutamente todos los ángulos están inclinados a 45 grados. Es una maravilla visual. Las fuentes explican que Castillo la concibió basándose en la semiótica pura. Y para desglosar esto en términos prácticos a la audiencia, la semiótica es la ciencia que estudia los signos y cómo comunicamos significado, ¿no? Exacto. Castillo no diseñó una casa pensando únicamente en dónde poner la cocina o cómo evitar que entrara el agua. Concibió el edificio como un mensaje visual gigantesco. Un símbolo. Un símbolo incrustado en la montaña que comunicaba modernidad e integración geométrica. La arquitectura dejó de ser un simple refugio para convertirse en un manifiesto. Y es esa acumulación de manifiestos arquitectónicos, esa densidad de patrimonio cultural habitable, lo que funciona como un ancla para el valor de la tierra frente a los vaivenes de la economía general. Lo cual nos sirve de puente perfecto para analizar la radiografía actual del mercado. Si revisamos la data dura transaccional que maneja arriba el Jatillo en el presente, los números revelan una dinámica muy particular. Muy interesante, ¿sí? La Lagunita retiene su título de refugio de lujo, sí, pero con asimetrías reveladoras. El promedio de venta para las casas ronda los $954 por metro cuadrado. Ajá. Sin embargo, cuando analizas los apartamentos, la cifra salta considerablemente a más de $1,300 por metro cuadrado. Una diferencia notable. Bastante.
Es una métrica casi idéntica a la de las oficinas y locales comerciales, que promedian unos $1,258. Y fíjate que esa inversión en la pirámide de precios, donde el metro de apartamento supera al de la megamansión, expone una transformación profunda en el tejido demográfico del sector. Es la respuesta a una crisis de escala, diría yo. Porque el plan original de San Román estaba compuesto por megaquintas inmensas, parcelas sin muros perimetrales donde un garaje normal albergaba 6 u 8 vehículos. Mansiones, básicamente. Hoy, los analistas observan cómo estas propiedades monumentales enfrentan el peso del tiempo. Los dueños originales envejecen, los hijos emigran o forman familias más pequeñas. Y el costo operativo. Claro, el costo operativo de mantener 2.000 metros cuadrados de jardines y techos se vuelve insostenible. Entonces el mercado está respondiendo mediante una subdivisión orgánica. Remodelando internamente estas megacasas, ¿no? Exacto, para albergar a 3 o 4 familias de manera independiente. Y aquí la pregunta crítica que surge es, ¿esta densificación silenciosa está traicionando la promesa original de exclusividad? ¿O es la única terapia de choque funcional para evitar que el patrimonio arquitectónico se pudra por abandono? Es un dilema urbano clásico. O sea, desde una perspectiva puramente histórica y estética, sí, fractura el plan maestro de bajísima densidad. Claro, ya no es lo que era. Pero si lo analizamos bajo la óptica de la resiliencia urbana, la subdivisión es el sistema inmunológico de la ciudad actuando. Me gusta esa analogía. Es que al fragmentar el uso, reduces la carga financiera por familia, aseguras la inyección constante de capital para el mantenimiento y adaptas el uso del suelo a la realidad demográfica contemporánea. Tiene todo el sentido. Al final del día, es preferible una obra maestra del modernismo tropical, habitada y mantenida por 3 familias, que una ruina abandonada consumida por la humedad. Y esa necesidad apremiante de adaptación nos estrella de frente contra el mayor riesgo sistémico del modelo suburbano. Ese mismo aislamiento geográfico, esas montañas y caminos serpenteantes que en 1956 eran el máximo símbolo de estatus. Hoy son un reto gigantesco. Generaron una dependencia aterradora de infraestructuras ultracomplejas. Infraestructuras que hoy colisionan frontalmente contra la fragilidad de los servicios públicos nacionales. Es que la topografía en pendiente no perdona. No. Vivir en la cima de una montaña requiere desafiar constantemente a la gravedad. Y eso cuesta una cantidad colosal de energía. Energía que a veces no hay. Exacto. Estadísticamente, El Hatillo es uno de los municipios del área metropolitana más golpeados por la escasez de agua potable. Toda esa opulencia depende de un hilo muy fino, que es el alimentador sur del sistema TUI 2. Y para visualizar la gravedad de esto, imaginen el sistema hídrico de la lagunita como un paciente gigante conectado a soporte vital. Para que el agua llegue a esas altitudes, se requieren estaciones de bombeo enormes empujando contra la montaña. Literalmente empujando el agua hacia arriba. Exacto. En el momento exacto en que la red eléctrica nacional sufre una fluctuación o un apagón, el soporte vital se desconecta. Adiós bombeo. Las bombas internas de la urbanización se paralizan de inmediato. La gravedad retoma el control y el agua no llega a los grifos, sin importar si la propiedad está forrada en mármol. Es el recordatorio brutal de que la burbuja de exclusividad no puede aislarte de la crisis sistémica de una red eléctrica compartida. Tal cual. Y es precisamente esa presión asfixiante sobre los servicios básicos la que está obligando a la lagunita a ejecutar una maniobra de supervivencia fascinante. La apertura de sus fronteras. Esa misma. Frente a estos retos, la urbanización ha comenzado a generar centralidades de uso mixto y espacios de congregación masiva que habrían sido una herejía en los planos de los años 50. Y el punto de quiebre indiscutible fue la inauguración del centro comercial Paseo El Hatillo en 2005. O sea, de un momento a otro, un enclave concebido para ocultarse del caos caraqueño se convierte en un destino comercial que atrae tráfico constante. Y esta apertura no se limita solo al comercio. Tienen proyectos de integración comunitaria, como la reinauguración reciente de su parque de mascotas. Ajá. Y apuestas culturales de un nivel asombroso, como la Iglesia Ortodoxa Rumana de San Constantino y Santa Elena. Esa iglesia es increíble. Es un mito de integración fenomenal, inaugurada en 1999. Fue traída literalmente desde Transilvania, en Rumania. Espera, ¿literalmente la trajeron de allá? Literalmente.
Y lo asombroso es su mecánica constructiva. Un equipo de artesanos la ensambló utilizando únicamente madera de pino y roble, ¡Wow! sin usar un solo clavo metálico en toda su estructura principal. Pura madera. Cero metal. Cero metal. Emplearon un complejo sistema tradicional de encajes de madera para respetar una norma sagrada que prohíbe el uso de clavos, evitando así cualquier paralelismo simbólico con la crucifixión. ¡Qué nivel de detalle! Es una rareza arquitectónica espectacular. Solo existen unas 15 de este tipo en todo el mundo. Y claro, tener un monumento global de ese calibre en tu urbanización genera un flujo turístico y cultural que cambia por completo la dinámica del sector. Totalmente. Las fuentes también nos muestran cómo esa reinvención del espacio público sigue acelerándose. Un ejemplo contundente es el proyecto del Parque Municipal El Hatillo Posible, pautado para julio de 2025. Un proyecto súper ambicioso. O sea, tomaron un espacio residual de 11,000 metros cuadrados que se utilizaba como vertedero de escombros. Un basurero prácticamente. Exacto. Y lo transformaron en un epicentro recreativo. Instalaron una pérgola masiva de 190 metros de largo, hecha con aluminio reciclado, e integraron iluminación inteligente importada de Francia. Un rescate del espacio público en toda regla. Y aquí es donde la paradoja salta a la vista. Resulta fascinante que un lugar diseñado explícitamente para ser una isla privada, un oasis escondido detrás de las montañas, invierte recursos millonarios en crear espacios de integración pública. Es irónico, ¿verdad? Muy irónico. Es como si el oasis hubiera entendido que la única forma de sobrevivir no es levantando muros perimetrales más altos, sino derribándolos. Bueno, es que el urbanismo del siglo XXI no tolera los monopolios del aislamiento. Claro. Al incorporar parques de esta escala, centros comerciales y monumentos culturales, la Lagunita diversifica su economía interna. Genera razones para que el capital externo ingrese y justifica las exigencias de mantenimiento ante el municipio. Es pura supervivencia. Exacto. La mixtura de usos es lo que previene el colapso de las zonas puramente residenciales. Entonces, para quienes nos escuchan intentando decodificar hacia dónde se mueve el valor inmobiliario, este viaje de la Lagunita ofrece lecciones invaluables. Empezamos analizando tierras indígenas y cafetales intransitables. Pantanos llenos de vacas. Pantanos, tal cual. Vimos cómo la visión de San Román y el riesgo financiero de 18 millones de bolívares de Vica transformaron eso en un lienzo verde. Desmenuzamos la genialidad técnica de las trampas de arena de Dick Wilson, la rebeldía del paisajismo sin aceras de Burl Marx, Y la semiótica vanguardista del modernismo tropical con la Casa Chelique Saravia. exactamente. Y hoy, lidiando con la cruda realidad de fallas eléctricas y crisis hídricas, los datos de RIF El Hatillo confirman que la Lagunita sigue dominando el mercado del sureste caraqueño. Porque aprendió a sacrificar su aislamiento para abrazar la integración comunitaria. Nos demuestra de forma empírica que el valor real a largo plazo no se esconde en el mármol o en el tamaño de la parcela. Se esconde en la elasticidad del diseño urbano para reinventarse frente a presiones demográficas y sistémicas severas. Resiliencia pura y dura. Y esa capacidad de adaptación nos deja con una provocación final, un ángulo nuevo para que quienes nos escuchan lo reflexionen por su cuenta al apagar este audio. A ver, Hasta ahora hemos hablado de cómo la Lagunita logró imponer su voluntad sobre la geografía para sostener esta fantasía de céspedes inmaculados, palmeras tropicales y campos de golf devoradores de agua. sí, una hiperabundancia verde. Pero a medida que la crisis climática se agudiza y los patrones de lluvia se vuelven impredecibles, sabemos que bombear agua a esa altura cuesta una fortuna en energía. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse el concepto de lujo basado en esta hiperabundancia verde? Es una excelente pregunta. Quizás el verdadero colapso inmobiliario del futuro no sea económico sino climático, cuando mantener el estándar paisajístico de Burle Marx sea materialmente imposible. O simplemente insostenible. ¿Será que la próxima evolución del ultralujo nos obligará a abandonar el césped esmeralda para adoptar un paisajismo radicalmente árido, seco y nativo? Devolviendo de alguna manera a la Lagunita la estética áspera que tenía cuando los indígenas caribes la habitaban. ¡Wow! Eso es un cambio de paradigma que podría reescribir por completo el valor de cada metro cuadrado. Es un escenario que desafía todas las convenciones actuales, pero que, sin duda, será vital monitorear en las próximas décadas. Una variable más para la compleja ecuación del mercado inmobiliario. Así es. Bueno, agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos a desarmar los engranajes de esta historia urbana.
Les invitamos a mirar los edificios, las avenidas y los parques de su entorno con ojos críticos, porque debajo de cada capa de asfalto siempre hay una decisión audaz, un riesgo financiero o un pantano que se negó a desaparecer por completo.